Hola amigos, mi nombre es Carlos y en este vídeo vamos a hacer una manualidad muy sencilla y me va a servir para explicar pues algunos detalles que tengo por ahí pendiente de explicaros. Esto, como veis, es una cuna balancín que al hacerlo nosotros pues nos va a salir muy económica y nos va a servir pues para hacer un regalo o para usarlo nosotros mismos. Para los niños pequeños pues de hasta 6 a 9 meses, no más mayores, porque a esa edad ya se ponen de pie y entonces sería un poquito inestable, se saldrían de la cuna. Ya a partir de esa edad, pues nos gustaría ponerlo en su propia habitación y hacerle una cama que ya le durará hasta una edad más avanzada. Le quitaremos nuestro protector y se quedará una cama que podrá usar pues hasta que quiera cambiar el diseño. Como os he dicho, esta es una cuna balancín y para que veamos más o menos las dimensiones, pues aquí os pongo un señor para que veamos el tamaño real de la cuna. Aparte de ser balancín, pues también le vamos a poner luego unos topes para poderla dejar fija, pues si no queremos que se mueva. Esta cuna la podemos hacer en madera maciza y dejarla en su color, o también podemos pues teñirla o darle un tono a esa madera maciza. Nosotros en esta ocasión lo vamos a hacer en DM, para luego posteriormente pintarla. El DM siempre va a ser mucho más económico que la madera maciza y es un buen material pues para pintar. Nosotros pues esta DDM la vamos a hacer atornillada porque es la forma más sencilla, pero bueno, también os quiero explicar pues distintas formas de ensamble y sobre todo si es madera maciza, así como algunos detalles que habría que tener al trabajar pues con este tipo de madera. Bueno, pues para el ejemplo yo he elegido este modelo. Es una cuna pues que aquí le voy a hacer unas estrellitas, una luna, y en los laterales les voy a hacer también un hueco para que podamos ver al niño pues desde todas las perspectivas. Pero igualmente podríamos haber hecho cualquier otro diseño, el que a nosotros se nos ocurra. Este pues es más sencillo todavía. También le podríamos haber puesto aquí en los costados pues más corazoncitos o lunas o estrellitas, vamos, lo que se nos ocurra a nosotros. Pero para el ejemplo y para ver un detalle con la madera maciza en estos barrotes, pues mejor lo vamos a hacer así, como está aquí en este dibujo. Ya habréis podido observar que son todo tablas, dependiendo luego de lo que le hagamos a la tabla. Pero vamos, es todo más que tablas cuadradas, que vamos a ir dándole la forma. A partir de aquí, pues ya desarrollamos nosotros nuestra imaginación para hacer lo que más nos guste. De esta tabla cuadrada, pues le dibujamos lo que a nosotros se nos haya ocurrido y luego lo que habrá que hacer será pues recortarlo. Veamos ahora las dimensiones de esta cuna. Va a tener 70 de ancho y 70 de altura. Luego, la parte del colchón la vamos a dejar a 30 centímetros. 30 centímetros más la tabla más el colchón, pues se nos va a quedar una altura más o menos de 40, que es buena altura para agacharnos a cogerle y que nos quede a la altura de nuestra cama también. Luego de largo va a tener 83,6 centímetros. Esta medida, pues veis que tiene una coma y no la hacemos exacta porque tenemos que contar con los gruesos del tablero, ya que nos tenemos que amoldar a la medida del colchón. Estas son las medidas estándar que he cogido de internet y nosotros pues lo que vamos a hacer es una cuna para esta medida de aquí, esta medida estándar, de 80 por 50. Podríamos haber cogido cualquier otra medida y dependiendo de esa medida pues haríamos la cuna correspondiente a la medida del colchón. También podemos hacer la cuna a la medida que nosotros queramos y el colchón, pues comprarlo de esos de goma espuma que se corta a la medida que nosotros queramos. Pero bueno, nosotros nos vamos a adaptar a esta medida de aquí. Y por el mismo motivo, pues vamos a tener que tener en cuenta pues que a la altura de 30, esta base de aquí, el costado, lo va a tener que medir aquí 53,6, pero lo vamos a ver más adelante. Así que podemos ver que es una cosa muy sencilla. Si retiramos el colchón, vamos a ver que son 5 tablas que son rectangulares y luego le daremos nosotros la forma. Para conseguir la medida que os he dicho, pues vamos a necesitar las siguientes medidas. Aquí vemos que esto pues está pintado, pero nosotros vamos a empezar trabajando en DM. Recordamos las medidas que os he dicho anteriormente. Y vamos a ver las medidas de las 5 piezas que necesitamos. Es tablero de DM o MDF de 18 milímetros. En realidad el DM me lo venden de 19 milímetros. El pino macizo sí que es de 18, pero bueno, a mí me da igual. Con tal de saber el grueso exacto del tablero, con eso ya me vale.
Y estas son las 5 piezas. Vemos que tenemos 2 de 70 por 70, que va a ser para la parte delantera y la posterior, que es a la que le vamos a dar la forma del balancín. Luego tenemos la base de 80 por 50, que es la misma medida que el colchón. También le podríamos haber dado 1 centímetro más a cada lado para haber tenido holgura. Lo que pasa es que los colchones, estos de las cunas, pues tampoco es que lleven mucha ropa. Así que le voy a dar 80 por 50. Y luego, también 2 laterales de 80 por 35. El 80 va a ser fijo. El 35 pues depende luego la forma que le demos lo que es la pieza esta delantera y trasera. Al igual que yo le he dado 70 por 70, pero también lo podríamos haber hecho más alto, más ancho, de la medida que hubiéramos querido. Para haber hecho los laterales más altos, pero vamos, con esta medida se está bien para la cuna esta que necesitamos. Vamos a empezar trabajando, por ejemplo, con la parte delantera y trasera de la cuna. A esta tabla de 70 por 70, pues le vamos a dibujar el contorno de lo que queremos hacer. Ahora un poquito más adelante os explico cómo dibujar esta curva. Pero una vez que ya lo tenemos dibujado, pues lo único que vamos a hacer es con nuestra sierra de calar ir recortando pues todo alrededor, hasta que al final consigamos pues la pieza que nosotros queremos, que es de esta manera. Yo pues intentaría cortar las dos a la vez, para que así la forma queden las dos iguales. Os voy a explicar de qué manera hacer este dibujo. Bueno, en realidad lo importante de este dibujo va a ser el arco de abajo, que va a ser lo que nos va a hacer el vaivén. Tampoco tiene que ser un arco muy pronunciado, simplemente tiene que moverse un poquito. Por ejemplo, en esta medida de 70 centímetros, pues yo le he hecho un radio de 1,30. Ya os digo que el resto del dibujo pues me da igual, podría haber hecho cualquier cosa. Pero sí lo importante es que este arco, pues que eso, no sea muy pronunciado. Y lógicamente, pues cada uno tendrá su forma de hacerlo. Yo voy a explicar una forma que es como yo la hago. Vamos a poner la tabla pegada a la pared. Bueno, bien, o pegada a la pared, o tirada en el suelo también, pegada a la pared y en el suelo, que haga una base perfecta. Es más sencillo en el suelo, pero bueno, yo lo he hecho aquí en la pared, pues así os lo explico. Y ahora, pues vamos a medir lo que es la mitad de la tabla. Mide 70, pues 1,35. Y ahora, a 1,35, vamos a hacer una línea perpendicular o normal a la tabla, hasta la medida del radio que nosotros queremos. Y aquí, con una cuerda y un lápiz, usándolo a tipo de compás, vamos a hacer el dibujo de esta semicircunferencia, dibujándolo para un lado y para otro hasta que quede bien marcado, dejando la zona que más nos importa ya dibujada. En este caso, pues esta parte de arriba yo la he hecho igual, de la misma forma. Tienen los dos el mismo radio. Y ahora, si recordamos, la otra medida importante de este dibujo era que a 30 centímetros de la parte de abajo tenía que medir aquí 53,6. Pues entonces también mediremos 30 centímetros, haremos una línea perpendicular que mida 53,6, dejando lógicamente 26,8 a cada lado del centro. Y ahora ya sabemos que la forma que hagamos aquí tiene que pasar por este punto. Y también esta terminación pues me daría igual cómo hacerla. Yo he decidido hacerla así, pero vamos, la podríamos haber hecho de cualquier forma. Y ya nos quedaría pues lo que son los adornos, que esto os lo dejo a vuestra elección. Yo he hecho la luna y las estrellas, cada uno que ponga lo que quiera. De los laterales pues no os digo nada, es simplemente dibujar lo que queremos hacer. Estos son cachos cuadrados y simplemente pues recortarlo con nuestra segueta. Al ser tablero de DM lo podemos hacer sencillamente así. Si fuera pino macizo alistonado, pues esto no me daría mucha seguridad. ¿Qué ocurre? Que los tableros de pino macizo pues los hacen alistonados. Son listones uno pegados con otros hasta formar la medida del tablero, porque un árbol tan ancho no va a haber. Así que lo que van haciendo es encolando listones hasta conseguir el ancho del tablero, normalmente 1,20. Si nosotros esta pieza le hacemos con ese tablero, así cortando esto, pues esto va a quedar muy débil, no me gusta. Y si lo hacemos con la veta al revés, pues me da igual, sigue quedando débil. Así que lo mejor es hacerlo de esta otra forma, con 2 listones y metiendo varillas. Al listón, pues le vamos a hacer unos taladros del diámetro de la varilla que vamos a meter. La rellenaremos de cola blanca todos estos agujeros y ya simplemente habiendo cortado estos palos redondos a la medida exacta, teniendo en cuenta la profundidad que hemos taladrado y la medida total que queremos que tenga, pues vamos a ir metiéndolos uno a uno todos los listones aquí, esperando que la cola pues haga su efecto y queden bien pegados.
Ahora al otro listón de arriba le haremos lo mismo, los taladros, y simplemente será meterlo también, le habremos echado cola y será más que encolarlo todo, teniendo ya así nuestro lateral hecho. Este es el mismo sistema pues para hacer barandillas también para camas y demás. Lo único pues que lleva un poquito más de trabajo. Pero bueno, nosotros ya sabemos hacer de todo. En fin, nosotros vamos a seguir haciendo nuestra cuna en DM. Y como todos los trabajos, pues atornillado, que es la forma más sencilla. Sobre esto pues ya no os cuento nada. Es siempre lo mismo, más que hacemos el taladro y vamos atornillando. Vamos a ir haciendo el puzzle, colocando cada pieza en su sitio. Y ya os digo, esto es como siempre. Nuestro taladro y nuestro tornillo. Hasta que montemos nuestra cuna. Ya sabemos que luego estas cabezas de tornillos, pues las vamos a tapar para que no se vean. Ahora más adelante también os explicaré cómo lo haría yo en vez de poner tornillos. Pero eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Esto ya lo he explicado en algún otro vídeo. Ya sabemos que esta cabeza de tornillos nosotros la vamos a tapar. Hay gente que pone tornillos bonitos y los deja a la vista, pero vamos, yo os voy a explicar cómo se tapan. Cuando el tablero es de melamina, pues nosotros podemos tapar estos tornillos pues con pegatinas o tapones especiales. Pero a mí me gusta usar cera. Si es plastificado, pues ya os digo, con cera del mismo color que la madera y ya está. En este caso, como el tablero es para pintar, pues vamos a usar una masilla especial para que pueda admitir la pintura. Estas masillas pues también las hay de colores, y también las hay de colores pues porque también admiten el barniz. Cuando usamos tablero para barnizar, pues vamos a taparlo con esta masilla. Y como ya he explicado en otra ocasión, pues simplemente con una espátula lo extendemos y tapamos ese tornillo. Bueno, pues esto se puede ensamblar de muchas maneras. Yo os aconsejo que lo atornilléis, que es lo más sencillo y lo más rápido. Y más aún si encima lo vamos a pintar y no se va a ver ningún tornillo. En alguna ocasión os he hablado pues de las espigas. Es una manera que aunque lleve un poquito más de trabajo, no es nada complicado, porque tenemos nuestro tope para la broca y luego tenemos también nuestros marcadores, y va a ser muy fácil de colocar, para cuando no queramos que se vean esos tornillos. Ya lo he explicado en otros vídeos, así que no voy a decir nada de las espigas. Lo que sí os voy a comentar ahora es que aparte de las espigas, también existen estas cosas que las llamamos galletas. Es otra forma de ensamble que esta sí la utilizo yo mucho. ¿Cuál es el problema? Pues que vamos a tener que disponer de una máquina que nos haga la ranura para esa galleta. Esta máquina es una engalletadora. Lo que ocurre es que si no nos dedicamos profesionalmente pues a la carpintería, no vamos a tener todo tipo de máquinas, porque nos gastaríamos un pastón solamente en maquinaria. Así que yo os aconsejo siempre el tornillo, que es lo más fácil y lo más cómodo. Esta máquina lo bueno es que yo también la utilizo pues para cuando tengo que poner tarima por recortar los cercos de las puertas, pero bueno, no es el caso. Os comento también cómo se utiliza y ya está. Es simplemente hacer la ranura donde tenemos que ensamblar una pieza y hacer la ranura también en la otra tabla. Ahora pues echaríamos cola en esas ranuras, en los dos lados, y ya simplemente pues pondríamos las galletas metidas en esa ranura. Y ahora simplemente pues sería ensamblar las piezas y ya está quedando así unidas. Va a quedar la mitad de la galleta en una tabla y la otra mitad en la otra tabla. Y a esperar que haga efecto pues esa cola blanca o sintética. Otro inconveniente es pues que hasta que esa cola haga efecto pues nosotros vamos a tener que usar unos gatos y dejarlo así un tiempo hasta que la cola seque. ¿Qué pasa con estos gatos? Pues que es bueno que tengamos nosotros gatos también, pero a una medida normal. En el momento que queramos tener pues gatos de diferentes dimensiones, pues nos va a pasar lo mismo, se nos va a ir el precio a las nubes. Y si no es una cosa que estemos usando diariamente, pues para el que no se dedica a ello, pues no merece la pena tampoco comprarlo. Así que os sigo aconsejando pues el tornillo de toda la vida. Para ensamblar la madera maciza pues existe un montón de formas, como hacer lazos, espigar, vamos, hay muchas formas, pero eso mejor lo vemos cuando ya empiece a subir vídeos sobre trabajos con la madera maciza. Lo que sí quiero es que veamos aquí otro detalle. De la forma que nosotros lo hemos hecho, vamos a tener este problema aquí, que al ir una tabla inclinada, pues la unión no es perfecta. Y por aquí abajo pues también nos sobresale un poquito. Esto no es ningún problema, porque yo lo que voy a hacer luego es redondearlo. Vamos a darle con la lima, con el cepillo, como sea,
para hacerlo esto redondeado. Y este hueco de aquí arriba, pues lo vamos a tapar con masilla, porque no es una cosa que se nos vaya a ver. Luego vamos a poner el colchón y queda tapado. Y al ser una ranura tan minúscula, pues con masilla o silicona nos hubiera valido. La otra posibilidad era, pues si sacamos las medidas de los ángulos, pues podríamos haber cortado esta tabla a inglete, que nos quedara exactamente encajada. Es fácil sacar el ángulo que tenemos que cortarlo si tiramos un poquito de trigonometría. Luego esto de aquí abajo también le daría la forma redondeada y ya está. Pero vamos, como os comento, lo más sencillo y lo más fácil, un poquito de silicona y ya está. Bueno, pues una vez que ya hemos montado nuestra cuna, con nuestros tornillos, como os aconsejo, pues lo que me gustaría hacer es limar todos los bordes, darle un poquito redondeado para que quede más curioso. Y ya dejarla lista pues para pintarla. Este tipo de madera, pues para que no chupe mucha pintura, lo bueno es darle una imprimación primero. Y si no, pues más manos de pintura. Y para poder dejarla fija cuando nosotros queramos, pues existe un recurso muy económico. Simplemente le ponemos 2 pestillos por la parte de dentro a una de las tablas. No hace falta ponerle 4. Con dejarlo en una tabla ya vamos a impedir que esto se balancee. Cuando queramos que no se balancee, pues bajamos estos pestillos y cuando queramos dejarlo de forma mecedora, pues lo subimos y ya está. Y ya que cada uno pues elija el color que más le guste. Espero que os haya gustado, os haya resuelto algunas dudas y como siempre, muchas gracias y hasta la próxima.